noches y bienvenidos sean todos ustedes a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar abordando diferente temática que está íntimamente ligado con el quehacer institucional y judicial de nuestro país. Solución jurídica a Isla Conejo, por supuesto que la vamos a estar ponderando ya la compra de aeronaves, 10 en su totalidad, que el gobierno ya suscribió con el gobierno, con la Fuerza Aérea de Chile. Políticas de seguridad, situación penitenciaria, entre otros temas. Para abordar estos temas, con mucho gusto, le damos la bienvenida al licenciado Roberto Carlos Calderón, quien es juez del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la jurisdicción de San Salvador. Licenciado Calderón, un placer nuevamente tenerlo en 8 en punto. Gracias, el placer es mío, gracias a la teleaudiencia, porque también precisamente nos debemos a ellos, a informarlos, y ese es el objetivo de estar acá. Y un saludo a los colegas, que siempre es un honor estar con personas de tanto prestigio y aprender también de ellos. Okay. Usted ya lo adelantaba, también nos acompaña el licenciado Ricardo Canales, quien es juez primero de ejecución de medidas del menor de la jurisdicción de San Salvador. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la oportunidad que me brindas de dirigirme al pueblo salvadoreño en estos temas de mucha trascendencia en la vida nacional. Oportunidad es la que ustedes nos brindan a nosotros para conocer un poquito más de la realidad nacional. También nos acompaña en estudio el licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Licenciado Campos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, y es un placer estar esta noche con ustedes y saludar al público televidente. Bueno, saludamos rápidamente a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, arrancamos ya porque sabemos que están ustedes muy pero muy ansiosos de conocer el análisis de lo que nos van a decir esta noche acá en esta tribuna de entrevistas nuestros invitados. Arranco con usted, licenciado Roberto Carlos Calderón, sobre el primer tema, y es la situación hoy por hoy que se vive en la isla, isla Conejo, donde tanto El Salvador como Honduras, y quiero ser muy enfático en esto porque es importante decirlo, ambos países están cerca de la celebración de unos comicios electorales. El presidente Lobo, lo último que dijo es que el presidente Funes trataba de justificar la compra de 10 aeronaves. El presidente Funes ya en el pasado había esbozado que él no se iba a sentar con su homólogo hondureño hasta que finalizaran los comicios electorales, es decir, como dejando entrever de que esto se podía de una u otra forma traslapar con un proceso eleccionario. Su posición como juez, como jurista sobre este tema, por favor. Bueno, efectivamente yo creo que aquí lo que debe privar es la coherencia. A mí me ha llamado mucho la atención y creo que comparto la actitud que ha adoptado nuestro ciudadano presidente en el sentido de no confrontar, de no tratar de que esta situación se salga de ese ámbito en el cual debe de llevarse, que es el ámbito de hermandad que hay entre los países y que debe haber entre los países centroamericanos. Debe de privar más la intencionalidad de esa unificación de Centroamérica y no el buscar el divisionismo. Y máximo, tú lo acabas de decir, cuando ambos países estamos en periodos eleccionarios, estamos próximos ambos a tener elecciones, y casualmente en una reunión con un ex magistrado se encontró a una magistrada actual de la Corte Suprema de Honduras, y ella le decía, estos problemas se solucionan jurídicamente y no políticamente, y lastimosamente le decía, ambos países estamos en contiendas electorales y por lo tanto hay que esperar que esta situación pase para sentarnos. Okay. Licenciado Canales, bueno, hay posiciones acá y se han dicho muchísimas cosas, como por ejemplo que luego se dijo que el expresidente Cristiani había dejado en el olvido el tema por tratarse de una zona donde residían guerrilleros. ¿Estamos realmente cerca de arribar hoy por hoy, así como usted lo ve, a una solución diplomática, jurídica, o esta es una situación que a su entender va a tener mayor dilatación en el tiempo? Mire, Sergio, yo hace poco en un diario digital di mi posición. Las guerras son del pasado. El pensar en una guerra, solo mentes enfermas pueden pensar en una guerra en este país. Yo considero que esto es un problema que más que todo lo que andan ganando es beneficio para justificar otras situaciones, pero en el fondo una guerra no se va a dar.
Creo que la vía adecuada a este problema es la vía diplomática. Y si no funciona la vía diplomática, ahí está el Tribunal de la Haya para solventar cualquier problema. Pero el llegar a justificar la isla Conejo para iniciar una guerra, sí venimos de una guerra fratricida que nos ha llevado más de 70.000 muertos y no hubieron ganadores ni vencidos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pensemos en una guerra? Así es que eso es inaudito. Solo en mentes enfermas puede caber esa mentalidad. Yo creo que este es un propósito de justificar el problema, llevarlo a ese nivel, es para, como lo decía, hay otras circunstancias que tal vez todavía no las hemos visualizado, pero que se están dando. Creo que esto es para una justificación de los aviones, en alguna medida puede servir. Tengo entendido que, según parece hoy, el diario informó que ya los habían comprado, o por lo menos ya habían firmado. El día de ayer se firmó un acuerdo. Un acuerdo. Entonces, yo creo que pensar en una guerra a estas alturas es algo inaudito. Esa es mi posición. Ok, sobre ese tema ya lo vamos a abordar. La misma pregunta para usted, licenciado Campos, agregándole lo que dijo en su momento en este espacio, esta misma semana, el exdiputado del Parlamento Centroamericano, Jorge Villacorta, que esbozó los siguientes comentarios. Dijo que fue el gobierno de El Salvador quien en tiempo de guerra le pidió apoyo a Honduras en cuanto a la vigilancia de la zona de Isla Conejo por temor al trasiego de armas desde o procedente de Nicaragua. Por favor. Sí, esto nos prueba que la situación ha nacido posterior a la sentencia de La Haya relacionada con los demás territorios en disputa. De tal manera que este es un asunto que todavía se puede resolver. Primero con los acercamientos diplomáticos y luego con las acciones jurídicas que puedan interponerse ante el Tribunal de la Haya. Sin embargo, también hay que decir que esto de los aviones es una mala inversión. Y es una mala inversión porque tiene más sentido realizar esfuerzos jurídicos internacionales, contratar un equipo de profesores internacionales, especialistas en la materia, acompañados de jóvenes abogados salvadoreños que se vayan formando y a los que se vaya preparando en un espacio de tiempo de unos 10 años para poder fortalecer las posiciones jurídicas de El Salvador en el Tribunal de la Haya, las investigaciones que haya que hacer en diferentes fuentes bibliotecarias o institucionales de diversos países. Y eso resulta también más significativo y nos acerca también a un mundo mucho más moderno y democrático. Yo creo que no es bueno seguir invirtiendo en una fuerza armada que está basada en un concepto probablemente del pasado, un concepto de seguridad nacional. Lo que necesitamos es invertir en una fuerza armada que todos sepamos que al menos las cosas básicas se conozcan. Sin embargo, ahora casi nada se conoce sobre lo que hace la Fuerza Armada en el gasto, por ejemplo, y en muchos aspectos, los controles internos. La Inspectoría de la Fuerza Armada no es una institución probablemente muy fuerte. El nombramiento del inspector no depende, por ejemplo, del presidente de la República. En fin, yo creo que el ejército también, la Fuerza Armada en general, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y obviamente tiene un papel constitucional y que por lo tanto todos debemos respetar. Pero también podemos exigir que esta Fuerza Armada sea más moderna y se ajuste también a las necesidades de un El Salvador distinto, moderno y en paz. Ok, usted lo acaba de esbozar el tema de los aviones y no vamos a hablar en este espacio una vez más sobre la falta de plata del escalafón para honrar muchísimas deudas que devienen de una legislación. Vamos a hablar de la misma situación penitenciaria que hoy por hoy está viviendo nuestro país. Se quiere implementar la compra, como ya lo decía el licenciado Canales, el día de ayer se suscribió ya por parte de las autoridades para proceder a la compra de 10 aeronaves donde se ha determinado que tiene un grado de antigüedad de 40 años aproximadamente. Se está hablando de que en algún momento lo que se pretende es darle remozar a la Fuerza Aérea de El Salvador, a la Fuerza Armada. Pero esta plata, muchas personas se preguntan, ¿no podría haber servido
por ejemplo, para el tema penitenciario, que ya lo vamos a abordar a placer en este espacio, a otro tipo de situaciones de seguridad interna que hoy por hoy nosotros necesitamos? Arranco de su persona para el otro lado. Sí. Bueno, ningún país tiene el presupuesto suficiente como para poder abordar todas sus necesidades y todas sus expectativas y deseos. Todo país tiene que formular sus prioridades, las prioridades presupuestarias que sean posibles y que sean también convenientes. Obviamente aquí debemos hacer muchos sacrificios y creo yo que normalmente los sacrificios se hacen en aquellas instituciones que tienen menos labores, menos actividades en determinado momento histórico del país. Y se trata de fortalecer el gasto en aquellos proyectos, en aquellas instituciones que están desempeñando una actividad esencial, necesaria o que no puede soslayarse o diferirse. De tal manera que, desde luego, una inversión de 10 millones tiene suficientes lugares, suficientes propósitos para poder utilizarlos de una mejor forma. Okay. ¿Cuántos centros penales hubiéramos podido terminar o construir o ampliar con esos 10 millones? Mire, por favor. Sí, mire, solo le voy a decir, ahorita está la granja en Hilo Vasco. Hace 3 meses me invitaron a visitarla. Entonces fui, ya la construcción está finalizada y solo falta equiparlo. Llevamos 3 meses, no se ha hecho nada y ahí tenemos el hacinamiento de todas las cárceles. Eso nos podría venir a resolver en alguna medida el hacinamiento que no hay. Ahí está la granja, me consta, fui a visitarla personalmente, anduve en todas las instalaciones y ¿qué pasa? Me dijeron, la directora de centros intermedios me dijo, mira, en noviembre creo que nos estamos pasando y yo le apuesto que pasamos un par de meses y ahí está. Y andan comprando aviones, hoy quieren comprar brazaletes. Yo no sabía que un brazalete vale $3,000. Para que se lo robe el interno, se va a ir con el brazalete y nos van a dejar más fregados. No solo nos van a dejar sin que cumpla la pena, sino que se van a llevar hasta el brazalete. O sea que vamos a salir más perjudicados que de lo que esperamos. Así es que creo que la solución es ya corregir los problemas que tenemos. Necesitamos que la granja empiece a funcionar a la mayor brevedad posible, que haya equipos multidisciplinarios en todos los centros, que hayan talleres vocacionales donde podamos resocializar a la persona. Actualmente no lo hacemos. Entonces, lo que necesitamos es eso. Con eso podríamos solucionar en alguna medida. Como dice mi compañero, así como el presupuesto en la realidad es insuficiente, tienen que haber prioridades para resolver los grandes problemas que tenemos. Ok. Sobre la compra de aviones y las necesidades que usted que todos los días tiene que sufrir, licenciado Calderón, con el tema penitenciario. Bueno, efectivamente, yo soy del criterio, ante la pregunta concreta, una respuesta concreta. Sí, se hubiera podido invertir en otros rubros. Como decía Henry, hay una serie de rubros en los que hay diversas necesidades y ha tenido usted, hemos podido constatar ahora en la noticia de la Asamblea que reorientar hacer algunos recortes para tratar de satisfacer algunas necesidades de algunos sectores en concreto. Y si efectivamente se pudo haber invertido en esos sectores necesitados, pero ahí depende también de la visión que se tenga. Acuérdense que nuestro país viene de estar en una guerra, estamos en una época posguerra y pues si se vende la idea que es para defender la soberanía, bueno, primero hay que discutir si en verdad todavía tenemos soberanía en el derecho internacional. Ahora precisamente esa soberanía está puesta en duda, ¿verdad?, ante la aplicación de leyes internacionales en aplicación con nuestra Constitución, así que me quedo ahí. Ok, nos quedamos ahí, nosotros nos vamos a la primera pausa comercial acá en 8 en punto. Tenemos mucho más que ofrecerle, quédese con nosotros. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. En este bloque vamos a hablar sobre las políticas de seguridad. ¿Cuáles han sido las principales políticas de seguridad, el licenciado Campos? Arranco con ustedes, implementadas por el actual gobierno en su ponderación. ¿Cuáles serán los principales retos en materia de seguridad para el próximo gobierno?
Bueno, para el 2009 las políticas eran 5. Por un lado, el control y la represión del delito, la prevención social de la delincuencia, y lo relacionado con la aplicación de la pena, la reinserción y la rehabilitación, la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, en el camino se han venido dando una serie de situaciones prácticas, digamos que esa es como la política escrita. Sin embargo, cada ministro ha venido dando como las pautas principales y en ese sentido, por ejemplo, en el tiempo del ministro Manuel Melgar, sus prioridades estuvieron en el fortalecimiento institucional y en el combate al crimen organizado. Pues en realidad de ahí en adelante no sé, digamos que yo ahí ya me pierdo, porque en el primero lo conocí como viceministro, ya en cuanto a la llegada del general Munguía, pues sé que al principio él descartó que fuera importante el crimen organizado, el fortalecimiento institucional también no fue un tema interesante y probablemente sus políticas, sus prioridades anduvieron por otro lugar. Okay. Siempre en el tema de centros penales, para darle seguimiento, hay algo que nos llama muchísimo la atención. Antes de entrar puntualmente en el tema de los brazaletes, que es algo que ciertamente lo vamos a abordar. El ex viceministro Douglas Moreno en su momento destapó una gran cantidad de polémica al determinar que centros penales habían tenido fiestas, habían tenido una gran cantidad de prerrogativas, habían tenido el ingreso de prostitución, habían tenido una gran cantidad de situaciones como de televisores que, si son para efectos de reinserción, de mantener a los internos dentro de un proceso en el cual ellos van a tener más facilidad para la adaptación, está muy bien, pero si esto no es así, entonces se degenera. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque obviamente el cargo de ex viceministro de Justicia y Seguridad también usted lo ostentó en su momento. Sí, bueno, yo fui viceministro entre el año 2009 y hasta enero del 2012. Mis funciones como viceministro, de acuerdo a la ley y de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo, prácticamente depende del ministro. Es decir, el viceministro es un acompañante del ministro y lo que hace está en función de las actividades que le encarga el ministro, aparte de sustituirlo en caso de ausencia. Yo no tenía como encargo la dirección de centros penales, sino mis funciones estaban prácticamente en las áreas de fortalecimiento institucional, el desarrollo de los planes, en el área jurídica, y es ahí, digamos, donde yo me moví. Sin embargo, sé que algunas de las situaciones que se reportaron por parte de los encargados del área de centros penales fue que en 2009 centros penales ya tenía una sobrepoblación. El espacio estaba calculado más o menos para 8.100 reos en todo el sistema penitenciario. Sin embargo, habían más o casi los 20.000 reos. Esa sobrepoblación además estaba acompañada por una serie de situaciones como por ejemplo la corrupción dentro de los centros penales, el uso de celulares, tiendas internas que se manejaban de manera oscura, en fin, una serie de problemáticas que había que enfrentar y desmontar. Dentro de esas situaciones no me extrañaría que también existieran ese tipo de conductas en centros penales. Lo que sí estoy seguro es que aquellos encargados de la parte operativa de centros penales tomaron las decisiones y tomaron las acciones necesarias para enfrentar cada uno de esos problemas, porque no es posible la existencia de este tipo de situaciones en centros dedicados a la rehabilitación de los
internos. Ok, ¿de qué forma el hacinamiento ha venido a empoderarse aún más sobre los problemas en los cuales usted nos acaba de explicar? Ya el licenciado Canales, el licenciado Calderón se han referido a este tema en esta entrevista y en otras oportunidades donde las mismas Bartolinas, es impensable realmente que algún día hubiéramos visto nosotros imágenes como las que hoy por hoy estamos ponderando, Claro. donde las Bartolinas ya no dan abasto. Y si esto es en micro, ¿qué será lo macro allá en los centros penales? Por supuesto, el problema del hacinamiento es una situación que debe resolverse y enfrentarse no solo con inversión, sino creatividad, coordinación interinstitucional, porque a mayor capacidad también de la policía en el área de investigación, de la fiscalía y de los tribunales para condenar, el número de reos también va a seguir aumentando de manera geométrica permanentemente. La única forma de afrontar esto es también ir hasta la raíz de la situación y también tenemos un exceso en el uso del derecho penal. El derecho penal en nuestro país es utilizado de forma desordenada y de forma excesiva, incluso para delitos que no deberían estar siendo o que sean base para condenar a una persona. De hecho, hasta hay organismos internacionales que han solicitado que ese tipo de conductas deban ser sacados del ambiente jurídico penal. Por ejemplo, para citarle rápidamente un caso, el consumo de drogas. O sea, aquel que consume y que se ha demostrado que es una persona dependiente, que es un enfermo. No comercio, sino que consumo para... La Junta Internacional de Estupefacientes ha pedido que estas personas no sean condenadas. Sin embargo, en nuestro país, es cierto, no hay una condena expresa para el consumidor, pero hay una condena para aquel que pueda tener cualquier cantidad de droga en sus manos. Entonces, de tal manera que es una forma indirecta de sancionar al consumidor. Para 2010 aproximadamente habían como 500 personas en centros penales que estaban condenadas ahí por ser consumidores. Ok, licenciado Canales, no construimos más centros penales, pero tampoco no existe una rehabilitación en las condiciones que hoy por hoy nosotros tenemos el sistema penitenciario. Sin embargo, los residentes de las cercanías de San Jacinto, al darse cuenta que iban a construir una Bartolina en el teleférico, allá en el reino del pájaro y la nube, pusieron el grito en el cielo y esto hizo que dieran un paso hacia atrás. ¿Sigue siendo la solución seguir construyendo más Bartolinas o de una vez por todas hay que quitarnos toda esa venda política de que viene la otra elección y hay que pensar más allá como un verdadero estadista en este país? Mire, como acaba de decir Henry, mire, lo que necesitamos realmente es una política criminal efectiva. Nosotros sabemos muy bien que faltan recursos, pero con los que contamos están mal diseñados, mal distribuidos y efectivamente, mire, los centros, más los menores, si no los resocializamos y no los reinsertamos a la sociedad verdaderamente... Van a ser potencialmente el día de mañana. Claro. Mire, yo tengo varios casos que los jóvenes han cumplido la medida de internamiento y a los meses ya están siendo procesados ya como adultos, porque ya adquirieron la mayoría de edad. Y entonces, ¿qué pasó? Que el sistema no funcionó. Los centros, mire, si en los centros de internamiento de menores hay centros en los cuales los directores están arrodillados ante los internos, mandan los internos, no mandan los directores. Entonces, si en los menores hacemos esto, ahora llevémoslo a la magnitud de los adultos. Sí. Entonces, hay centros de internamiento de menores y hay que decirlo. El Estado no tiene el control de esos centros de internamiento. Aunado a ello, ahí mismo, los mismos internos están extorsionando a sus compañeros. Entonces, si no tiene capacidad el Estado, ahí en este momento, de controlar los que ya están, ¿por qué? Porque necesitamos, como dicen, equipos multidisciplinarios, talleres vocacionales, mantener a esa gente ocupada, no ociosa. Y mientras no se logren reestructurar los centros de internamiento en todas sus áreas, que los jóvenes deben de cumplir, como es el área educativa, el área vocacional, no vamos a salir adelante. Yo tengo
Yo tengo clientes donde los familiares me dicen, licenciado, ya no aguantamos, están extorsionando al de adentro, el día de visita uno tiene que llevar, extorsionan al de afuera, incluso les dicen que si no los van a matar. Todas estas mismas preguntas también trasladadas a usted, licenciado, sobre la situación hoy por hoy, que política de seguridad, si es que tenemos una política verdaderamente de seguridad hoy por hoy en nuestro país, y hacia dónde vamos, es decir, ¿qué gobierno va a recibir el próximo presidente que va a ser elegido por los salvadoreños el otro año? Y una de las situaciones de la política de criminalidad, si es que hay, porque es diferente a lo que yo acabo de mencionar, de política de seguridad, ¿y qué es lo que podemos esperar? Muchos dicen, mire, los centros penales son una bomba de tiempo. Por favor. Sí, efectivamente, Sergio, el problema penitenciario es un problema integral, que por supuesto que no viene de este gobierno, sino que viene de muchos gobiernos atrás. Pero lo que se debe de ver es precisamente buscar una solución a largo plazo, y lo que se está pretendiendo ahorita con los brazaletes es una solución a corto plazo. Entiendo que el costo de los brazaletes, alrededor de 4.000 serían los beneficiados, anda alrededor de 13 millones de dólares, según lo dijo el director de centros penales en la Asamblea Legislativa. Nosotros, le digo nosotros, junto con la doctora Nora Novaes, no estamos en contra del uso de los brazaletes. Bueno, sino debo que, decirlo honradamente, ustedes fueron convocados a la Asamblea Legislativa, correcto, emitieron juicio de valor, correcto, ¿verdad? Y obviamente, al parecer, porque esto me lo han dicho a mí, no el licenciado, como que no les cayó nada en gracia porque su justificación fue técnica con relación a esta situación. Efectivamente, se dio hasta comentarios de que habíamos ido a hacer a la Asamblea una catarsis de nuestros problemas, pero es la realidad, la que afrontamos todos los días nosotros, y que nos vemos a veces frustrados con el deseo de hacer las cosas bien y de la mejor manera posible, pero no tenemos ni los recursos técnicos ni de personal para poder hacerlo. Y hablábamos que todo lo que sea para venir a beneficiar o a ayudar en alguna manera a paliar este problema penitenciario es bueno. Entonces ahí entra lo de los brazaletes. O sea, si esto va a ayudar en alguna manera y van a salir 4.000 reclusos, también entonces les decía yo, porque hubieron preguntas, ¿quiénes van a clasificar? ¿Cómo va a ser? Los jueces, ¿cómo van a clasificar a las personas? Entonces les decía, mire, es que eso tuvo que haberse tenido la respuesta antes de que estuviéramos aquí en la comisión. ¿Y quiénes son los encargados de tener esa respuesta y dárselas a ustedes? Bueno, la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Seguridad y Justicia, porque yo ni sé cómo es que vamos a hacer y vamos a clasificar, porque a mí en lo personal me invitaron una vez al Consejo Nacional de la Judicatura a conversar sobre el uso de los brazaletes, que ahí los jueces que estuvimos llegamos a la conclusión que lo ideal sería que eso no lo administrara la Dirección General de Centros Penales, sino que el Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia, para generar más transparencia. Con esto no estoy diciendo que si lo tiene centros penales va a haber corrupción, sino que por transparencia, porque ellos están vinculados a centros penales, y habría más transparencia si el Departamento de Prueba y Libertad Asistida controlar este tipo de beneficios. Esa fue la conclusión que se llegó en el Consejo Nacional de Judicatura, pero sin embargo nosotros como jueces de vigilancia lo que decimos, mire, si de las personas que están dentro van a clasificar para el uso de brazaletes, si esa persona, como dice el doctor Canales, no está preparada, no ha sido resocializada, los fines del artículo 27, inciso 3 de la Constitución, no se han dado en él administrativamente a través de los centros penitenciarios con los diferentes programas que se dan, ¿con qué capacidad va a salir esa persona con ese brazalete? Si no está precisamente preparado para salir a resocializarse. O sea, esa es la duda que queda en el aire, y que precisamente nosotros lo que hacíamos ver, y lo que decíamos es, mire, la solución debe ser integral. Gracias a Dios que se han preocupado, porque las Bartolinas están llenas de la policía, pero el problema real no son las Bartolinas de la policía, son el sistema penitenciario en general. O sea, y hay que sentarse y ver cuáles son los problemas. Nosotros hablamos, mire, de estos recursos que se van a invertir, porque también no se piensa en crear más equipos, lo que dice el juez Canales, crear más equipos técnicos, preparar a los internos, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la idea que la fase progresiva que existe en el sistema penitenciario, de la fase ordinaria a la fase de confianza, a la fase de semilibertad, sería lo más ideal, que se viniera trabajando los equipos, haciendo los estudios para que estas personas vayan superando la fase de la ordinaria a la de confianza, confianza a la de semilibertad. Hay granjas, hay una granja de mujeres en Izalco y una granja de hombres en Santa Ana, que maneja Panteo.
Entonces hablamos nosotros, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Para cuánto es la capacidad? ¿Y por qué entonces si aparejado a esto administrativo y que tiene que ver con el sistema penitenciario, vendría también el crear más tribunales de vigilancia penitenciaria? Y nosotros habíamos pedido que se crearan en San Salvador 2, pero hay que ser como los países de avanzada. O sea, si esto, como dijo el exministro, va para más, porque precisamente la capacidad de represión de la policía va creciendo, lo lógico es que todo va a crecer. Entonces hay que ser integral y pensar en crear en todo el país, pensando en lo que viene. Ok, en el siguiente bloque usted ya destapó el tema brazaletes. Vamos a estar nosotros abordando luego de una pausa comercial en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia en 8 en punto. Recuerde que siempre tenemos cosas buenas para compartir con todos ustedes y eso se llama Van de Sal. Si tú quieres adquirir transporte turístico, créditos Van de Sal al sector turismo, que la falta de recursos no le impida conquistar el mundo, por supuesto, con Van de Sal acá en su entrevista 8 en punto. Voy con usted, licenciado Campos, sobre el tema brazaletes, un tema que, bueno, no solamente el licenciado Calderón se refirió en la Asamblea Legislativa a este tema, fue invitada la doctora Noya Novaes, Josefa Noya Novaes, jueza segunda de Vigilancia Penitenciaria, y ella lo dijo en estos términos, lo calificó de manualito, precisamente bajo las publicaciones de las cuales hacía referencia a la implementación de este sistema, que sea dicho de paso, ustedes lo dejaron en su momento como una política a implementar. Por favor. Bueno, sí, en la época en la que estuve yo en el ministerio, en la política, se estableció que una de las formas de solucionar los problemas de centros penales estaba dado también por soluciones tecnológicas. Crear un centro de información, ese centro se creó, funciona, y además dentro de las políticas se estableció el control tecnológico, electrónico, dentro y fuera de los centros penales. Obviamente que ya la implementación es otra etapa. Entonces, en la actualidad, probablemente haya muchas cosas que decir con respecto a la implementación. Comenzando con el decreto. El decreto que legisle sobre este tema debe ser claro en establecer para qué tipo de reos, en qué condiciones, bajo qué fórmulas, bajo qué autoridad debe estar el sistema. Ahora, yo como idea creo que es una propuesta utilizada por diversos países y que ha reducido de alguna manera la sobrepoblación carcelaria, sobre todo en aquellos delitos de bajo impacto social o en donde los sujetos a los cuales está dedicada esta medida no son peligrosos, no representan un peligro. Entonces, en eso es donde habría que poner atención y los énfasis para ver si la implementación, para ver si el decreto que le está dando vigencia al uso de los brazaletes, si está acorde o no con las necesidades y con los propósitos de nuestro país. Ok. Bueno, ya lo adelantábamos, ya vamos a tener también un contacto vía telefónico con la doctora Noya Novaes, que, como lo habíamos dicho, compareció ante la Asamblea Legislativa ante un llamamiento para conocer con el licenciado Calderón cuál era su postura. Licenciado Calderón, vamos a ir ingresando otros elementos que el juez Calderón también ya nos va a comentar y el licenciado Henry Campos. Primero, su opinión sobre los brazaletes, porque vamos a ir hablando acerca de las extorsiones, vamos a ir hablando de que a un reo le encontraron alrededor de 13,000 llamadas a 3 con un saldo de $2,000 para seguir extorsionando desde los centros penales. Anteriormente tenían elementos redes sociales, Facebook, y de pronto se tomaban fotos y con los amigos, ¿verdad?, en una tertulia dentro de los centros penales y la mandaban al exterior. Por favor. Mire, Sergio, en cuanto a los brazaletes, miren, como dice mi compañero Roberto, nosotros no nos oponemos a los brazaletes, pero en este momento creo que hay otras prioridades en las que invertir ese dinero. Necesitamos primero ampliar los centros de internamiento, hay un hacinamiento, mejorar las condiciones de los internos,
si hay un hacinamiento, hay enfermedades, un montón de cosas que se dan y que eso no sale a la luz pública y sumémosle que no están realmente capacitándose y por lo tanto no se están reinsertando. Entonces, nosotros no nos oponemos a los brazaletes. Lo que consideramos que ese dinero, que es alrededor de 13 millones, pueden servir para ampliar centros de internamiento, como lo digo, y mejorar los talleres vocacionales y equipos multidisciplinarios que estén analizando y evaluando el comportamiento y si hay acciones positivas de estas personas que generen la posibilidad de otorgarles beneficios. Y bajo su valoración, licenciado, ¿no cree que los brazaletes en alguna forma ayudarían a reducir el hacinamiento de personas, no solamente en fase de confianza, personas con enfermedades terminales, mire, con delitos menos yo graves? creo que los que tienen enfermedades terminales ya los hubieran sacado. Bajo un decreto, correcto. Claro, eso por un decreto, si es por humanidad, ya los hubieran sacado, no sé por qué los tienen. Entonces, eso ya debía haber. Los brazaletes no sabemos a qué, primero hay que estudiar a qué tipo de delito se le puede aplicar a aquel que esté en la fase de juzgamiento. Ya el que está en la fase de ejecución o de cumplimiento de sentencia ya es otro escenario. Pero tenemos, por ejemplo, todos los delitos de contenido patrimonial. A ellos se les puede poner brazalete porque no hay ningún problema. En cualquier momento pueden llegar a un arreglo, a una conciliación y solucionado. Pero hay delincuentes que son peligrosos. Usted se lo va a poner a un marero. Ay, Dios. Mire, más tarde en llegar cuando se lo va a quitar. Y lo va a vender. Y lo va a vender o se lo va a poner al chucho y entonces al chucho es el que van a andar siguiendo. No, eso no. Mire, yo creo que hay situaciones, empecemos con la prioridad. Los centros de internamiento, equipos, que haya verdaderamente una resocialización. Okay. Con el tema de las extorsiones, los celulares que les encontraron. Mire, los celulares. Y como el problema es que en los centros de internamiento hoy la comida la prestan privada. Entonces, ¿qué sabemos? Que esa gente que entra abajo del arroz van los celulares y un montón de cosas. No, bueno, la empresa de comida, y usted se recordará que le encontraron celulares, ya no pasó a nada más. Claro, eso, y póngale, dicen que en la fiesta, allá en Izalco hubo una fiesta, y en uno de esos baffles que llevaba la orquesta se metió un reo y se escapó. Entonces, todo eso, mire, todo lo van estudiando. Se acuerda hace años, y eso es que no tienen la habilidad de ahora. En un ropero se metió uno. El negociador. El negociador. Entonces, yo creo que tenemos que ser, no hay que desestimar, pero la delincuencia va adelante. Ok. Licenciado, usted ya lo decía anteriormente, mire, están siendo objeto de extorsión. Quiero que me comente rápidamente lo que hemos estado hablando, pero también sobre el caso, ustedes recordarán, muy emblemático, Auerbach, que en alguna manera usted otorgó el traslado, si me equivoco me corrige, porque no solamente lo estaban extorsionando, sino que la vida de él corría peligro. Y también el día de ayer que hicimos un enlace vía telefónico, usted nos comentaba sobre la revocatoria que hizo la Cámara Segunda de San Salvador. Primera, gracias. Pero que mandó al ex director de ANDA, Carlos Perla, a realizar análisis. Por favor. Bueno, sí, efectivamente, recibí ahora precisamente un escrito del director de centros penales en donde le denegué el beneficio de la libertad condicional ordinaria del artículo 85 al señor Auerbach porque pues no reunía el requisito, porque su dictamen criminológico era desfavorable. Y ahí van especialistas en psicología, en trabajo social, en educación y un abogado. Por lo tanto, yo soy del criterio que si no soy abogado, si no soy, psicólogo, no soy educador, ni soy trabajador social, esos se vuelven auxiliares míos y valoro eso, y a mi criterio, si el dictamen es desfavorable, la persona no está apta para poder gozar de beneficio. Bajo ese parámetro, al final de la audiencia de la denegatoria, él me expresó que quería que lo trasladara del penal porque precisamente había sido objeto de extorsión de $10,000 y que además había sido agredido. Yo ordené y también por un error no se puso precisamente que la función de traslado le corresponde administrativamente a la Dirección General, y no me dejará mentir aquí el ex viceministro, pero precisamente lo que le quiero sustentar es que si administrativamente la función le corresponde a ellos, ante el valor vida, que es el valor primordial, cualquier juez puede ordenar un traslado
porque está haciendo una ponderación. Estamos en un Estado de Derecho constitucional y no legal. En el legal, ante un acto viene una consecuencia, pero en el constitucional hay que quebrarse un poquito más la cabeza. Entonces ordené el traslado basado en precisamente que yo tengo que garantizar la vida de esa persona, y él me hizo ver eso. En ese sentido, yo considero de que cualquier juez, si es garante de la legalidad y puede anular cualquier decisión administrativa que violente el principio de legalidad y de legítima defensa de los privados, de los condenados, pues puede también ordenar que se haga un traslado, aunque la ley no lo diga expresamente, porque priva el valor vida sobre cualquier acto administrativo. En el caso del señor Perla, efectivamente también se denegó el beneficio de libertad condicional anticipada en base al artículo 85, inciso final, porque faltaba uno de los requisitos. El primer requisito es que haya cumplido un tercio de la pena, que sea mayor de 60 años. El segundo, la otra, que tenga una enfermedad crónica degenerativa con daño orgánico severo. Este último parámetro, daño orgánico severo, no se daba, se le deniega. El abogado defensor apela y la Cámara dice, mire, efectivamente el defensor dice que los médicos de medicina legal no son especialistas en las diferentes enfermedades que él tiene, por lo tanto le anulo su resolución y le ordeno que aplique el artículo 226 del Código Procesal Penal, en donde hace ver los peritos permanentes, que son los de medicina legal, y los accidentales. Pida medicina legal si tienen especialistas en esa área, y si los tiene, pues ordenar un nuevo peritaje, un nuevo examen médico, y además, si no lo tiene, dele aplicabilidad al artículo 226, y nos vamos a los peritos accidentales, que tendría que ser ya pedir un listado al colegio médico. Por el tiempo, le hago una pregunta. En el caso de los brazaletes, ¿el señor Perla podría gozar de ese beneficio? Tendría que definirse primero lo que decía el licenciado Canales, quiénes son los que van a gozar de ese beneficio. Okay. Yo solamente estoy esperando el dictamen de los médicos, y si los médicos hacen que su dictamen se adecue a lo que la ley dice, el señor Perla va a salir. No lo saco yo, lo saca el dictamen de los médicos. Magnífico. Nos quedamos con eso. Pausa comercial nuevamente y se viene Participación Ciudadana. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Saludo a mi productora en Noche de Viernes, Georgina García, para que nos da a conocer la participación ciudadana de esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Por acá, Rafael Mengíbar, uno de los candidatos, dice que los brazaletes son como la tarjeta SUBE. Dice, no estamos en condiciones para implementar medidas que aún no son posibles. También el candidato Elías Antonio Saca dice, yo creo que necesitamos una reforma administrativa profunda en el sistema penitenciario. Es indispensable hacerlo. Edwin Granillo dice, ¿acaso un reo siendo condenado a una pena pierde sus derechos? Como ciudadanos, pues parece que hoy el reo es el que tiene el privilegio. Emilio Monterrey, la solución no es construir más penales, es más bien que los policías hagan bien el trabajo para el que están contratados. También acá Rafael Mengíbar, el candidato, nos dice que fue un error haber separado de los cargos a los primeros ministros y viceministro de Seguridad. De ese hecho hay complicaciones, dice don Julio. Para que los reos no piensen en extorsionar, deben de trabajar obligatoriamente dentro de los penales para que sea autosostenible. Nosotros los ciudadanos no tenemos por qué estar manteniendo a los reos con nuestros impuestos. Fernando Jiménez dice, interrogante para los expositores. ¿La actual ley penitenciaria está acorde a las necesidades actuales del sistema penitenciario? Hasta acá vamos a llegar esta noche con la participación ciudadana. Gracias, Georgina. Gracias a usted que está muy pendiente de la entrevista 8 en punto. A usted que nos sintoniza por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Licenciado Campos, arranco con cada uno de ustedes en esta oportunidad con usted para conocer sus impresiones luego de la participación ciudadana. Bueno, solamente por aclaración, si se referían a mí cuando dijeron que no debían haber separado al ministro y al viceministro, quiero decirle que yo renuncié en enero y con efecto a partir del 1 de febrero del 2012 y que obviamente fue una decisión personal y voluntaria, y por el hecho de que no me encontraba satisfecho con la nueva visión del general Munguía, ¿verdad? Y bueno, con respecto rápidamente a algún par de comentarios sobre la reforma profunda en centros penales,
Es cierto, necesitamos en todas las instituciones del sistema de seguridad continuar con un proceso de reforma administrativa, institucional. Centros penales avanzó mucho, por ejemplo, con los temas de control de expedientes. Ahora, centros penales, por ejemplo, puede hacer muchas cosas rápidamente, ahorrando recursos y reduciendo probablemente inversiones innecesarias con algunos esfuerzos que se hicieron con salvadoreños, técnicos salvadoreños que construyeron programas y sistemas muy buenos. Y finalmente tal vez referirme al tema relacionado con que es mejor no construir penales y esperar a que el policía haga mejor su trabajo. Bueno, este es un sistema de tal manera que debemos primero establecer cuáles son los delitos más graves, es decir, los delitos más preocupantes para El Salvador, establecer las capacidades administrativas y técnicas de la Fiscalía, de policía para investigar y de los jueces para que reciban la prueba adecuada para poder condenar o hacer justicia, y que tengamos lugares apropiados para que se cumpla con las funciones constitucionales para los reos. Entonces, este es un sistema y no podemos decir que apostemos solo a policía o solo a penales. Ok, licenciado, por favor. No, yo comparto. Aquí lo que tenemos que hacer es que el sistema penitenciario tiene que ser integrado. Aquí está la policía, porque son los que realizan los actos de investigación, la fiscalía, que tiene que ser oportuna, y los jueces, que debemos de establecer las resoluciones en los plazos determinados, a efecto de que el sistema no colapse. Y por supuesto, pues los centros tienen que estar aptos para poder capacitar a los internos en las áreas que les corresponde para poderse reinsertar a la sociedad oportunamente. Ok, licenciado, por favor. Bueno, sí, anoté 4 preguntas, Sergio. La primera de ellas, quiero comenzar diciéndote que es bien importante saber que el señor Mengíbar, que es candidato a la presidencia, y el expresidente Saca están pendientes del programa, porque precisamente de esto y esto es lo que se van a encontrar cualquiera de los dos si llega a ganar, al igual que el señor Norman Quijano o el señor Sánchez Serén. Y es importante, en cuanto a la opinión que da el señor Mengíbar, dice que esto es como la tarjeta SUBE, ¿verdad?, que no estamos preparados. Yo sí creería que debe tener un poquito más de apertura, porque así como en la tarjeta SUBE hay problemas ahorita, pero con el uso que se vaya dando, esos problemas se pueden ir superando, y lo mismo es con los brazaletes. En el caso de la opinión del señor Saca, del expresidente Saca, precisamente es lo que he planteado y lo que hemos venido sosteniendo como jueces penitenciarios, que debe haber una reforma integral del sistema para que este sistema efectivamente esté acorde. Y voy a abarcar otra pregunta que decían, que si estaba acorde la ley penitenciaria con la actualidad. Y miren, la ley penitenciaria nuestra es una de las mejores leyes. El problema es que no se le da la aplicabilidad para la cual ha sido creada. Entonces ahí es donde entra. Y la otra pregunta que decían, ¿deben trabajar los que están presos? Para mí que sí deben trabajar, definitivamente. Magnífico. No tengo tiempo, licenciado Campos, pero hay una pregunta. Este día la Sala de lo Constitucional emitió un recurso donde en contra por tutela legal, en contra de la Secretaría de Cultura, medida cautelar. Rápidamente, por efecto, porque también está ponderando la ley de amnistía, y obviamente en su momento usted fue parte de la Fiscalía y también por parte en algún momento de la investigación de la muerte de los jesuitas. Por favor. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay archivos importantes en tutela legal, y las instituciones deben de cumplir con sus atribuciones dentro del marco de la ley. No puede ser que se pongan en riesgo archivos tan importantes para las víctimas por actuaciones poco claras y poco fundadas en un razonamiento jurídico. Ok, magnífico. Muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. No me resta más que agradecerle, licenciado. Muchísimas gracias. Licenciado, un placer. Licenciado Campos, muchísimas gracias. Le pido permiso acá, licenciado, para poderlo saludar. Amigos televidentes, recuerden, el domingo 7:30 de la noche por Canal 33, Debate Político. Pasen muy buenas noches. Soy Sergio Méndez. Hoy, viernes 1 de noviembre del 2013. Así las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.